El día que todo cambió no comenzó con estruendo, sino con un silencio que resonó a través del vacío estelar. Registro histórico iniciado, dije ajustando los controles de mi grabadora. Nombre del archivo, punto de inflexión humano. Mi nombre es Calardín, cronista principal de los archivos unificados de la Alianza Galáctica. Hoy contaré una historia que marcó el destino de la galaxia. ¿Quieren saber sobre los humanos? Ah, claro que sí. Una especie aparentemente irrelevante, una sombra en el vasto tapiz galáctico, hasta que dejó de serlo. Tomen asiento, jóvenes. Esta no es una lección ordinaria. Es la historia de cómo la especie más subestimada del universo hizo que el resto pareciera primitivo. Durante siglos, el Consejo Interestelar gobernó desde sus resplandecientes torres en Orión Prime, tomando decisiones para miles de mundos y millones de especies. Creían tener el control absoluto. Pero entonces, encontraron a los humanos. Y ahora les pregunto, ¿cómo pudo una especie con recursos limitados superar a las civilizaciones más avanzadas? ¿Qué ocurre cuando confundes paciencia con debilidad? La respuesta a estas preguntas es lo que hace esta historia tan fascinante. El Consejo, en su sabiduría infinita, clasificó a la Tierra como un mundo de baja amenaza, poblado por una civilización apenas funcional. Consideraron que los humanos, con sus naves rudimentarias y colonias limitadas, no eran más que una curiosidad. ¡Qué adorables!, decían. Intentan ser una civilización espacial. Cada regulación impuesta, cada recurso negado, era recibido con una sonrisa y una adaptación inquebrantable. El Consejo asumió que los humanos entendían su lugar. Pero aquí está el detalle que nunca comprendieron: la paciencia de los humanos no es infinita. Sus sonrisas no son sumisión. Son advertencias. Computadora, marca este momento en el registro histórico, murmuré, hidratando mis membranas vocales. Lo que sigue es la historia de cómo los humanos decidieron que ya no era suficiente ser amables. El momento en que todo comenzó a cambiar fue más sutil de lo que el Consejo pudo imaginar, pero marcó el inicio de su mayor error. En la sala principal del Consejo, el orador principal, XYN Terak, se alzaba en el podio, su voz resonando con la autoridad de siempre. Se decreta que toda expansión humana hacia el sector delta quedará suspendida inmediatamente. Las palabras flotaron en el aire, mientras los delegados asentían mecánicamente. Sin embargo, algo inesperado sucedió. La embajadora Elena Norad, representante de la Tierra, no sonrió. Por primera vez en los registros del Consejo, un diplomático humano no mostró la cortesía habitual. En cambio, se puso de pie con calma glacial y dijo: «Consejo honorado, debo advertirles, esta decisión tendrá consecuencias». La sala se llenó de murmullos. ¿Una advertencia? De un humano. Las miradas se cruzaron, algunas incrédulas, otras burlonas. Los delegados asumieron que era una amenaza vacía. Embajadora Norad, respondió Terak, condescendiente, seguramente entiende que esta medida busca preservar la estabilidad galáctica. Su expansión descontrolada genera incomodidad entre otros miembros. Elena levantó una mano. Un gesto tan simple, pero que congeló el aire en la sala. «¿Incomodidad?», repitió con tono medido. Y cuando el colectivo Silar agotó los recursos del sistema Alix, ¿también sintieron incomodidad? Colocó un cristal de datos en la mesa central, su luz azulada reflejando en los rostros tensos de los delegados. Antes de que voten, permitan que les muestre algo. Con precisión implacable, presentó cifras irrefutables. Las rutas comerciales operadas por humanos gestionaban el 40% del transporte galáctico, las empresas mineras humanas extraían más del 35% de los metales raros, y el 60% de los avances médicos eran obra de la Tierra. «Esto es inaceptable», exclamó un delegado, su tono al borde del pánico. «No», respondió Elena, con una serenidad aterradora. «Esto es lo que ocurre cuando una especie se adapta». El Consejo retrasó la votación,
pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez, comprendieron que los humanos habían estado jugando un juego mucho más grande del que ellos eran conscientes. ¿Te estás preguntando cómo una especie considerada débil podría cambiar el curso de la galaxia? Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir cómo los humanos transformaron la paciencia en su arma más poderosa. Lo mejor está por venir. El Consejo había cometido el error de subestimar a los humanos una vez más. Pero esta vez, las consecuencias serían inevitables. Tras el inesperado enfrentamiento diplomático, la respuesta del Consejo fue predecible: actuar con fuerza bruta. En su arrogancia, decidieron bloquear la Tierra. «Desplegad la séptima flota de contención», ordenó Terak, confiado en que una demostración de poder sería suficiente para someter a los humanos. 200 naves de guerra se materializaron en las fronteras del sistema Helios, formando un bloqueo impenetrable. Desde el punto de vista del Consejo, la victoria era inevitable. Pero en la Tierra, el almirante Kal Renar, líder de la flota defensiva, no mostró preocupación. En lugar de ello, envió una transmisión simple: «Bienvenidos a Helios». El comandante del Consejo, un dravoriano llamado Rimbelke, exigió la rendición inmediata de las operaciones humanas. La respuesta del almirante Renar fue desconcertante: «¿Por qué no observan una de nuestras operaciones mineras? Podría ser educativo». Lo que el Consejo interpretó como una táctica de distracción era, en realidad, el preludio de algo mucho más grande. Las operaciones de minería humanas en el cinturón de asteroides habían sido cuidadosamente diseñadas para una misión oculta. Los vehículos de minería no eran lo que parecían. Estas naves, conocidas como XM-447, poseían campos gravitacionales avanzados que, al sincronizarse, transformaban el espacio en un campo de batalla impredecible. De repente, los asteroides cercanos comenzaron a moverse con trayectorias inusuales, dirigidos con precisión hacia las naves del Consejo. La flota, atrapada en una tormenta de proyectiles cósmicos, luchaba por mantener su formación. Belke, indignado, acusó a Renar de agresión. «Estamos conduciendo operaciones legales», respondió Renar con calma. «Si sus naves están en el camino, no es nuestra culpa». El caos obligó a la flota del Consejo a retirarse. Por primera vez, su fuerza parecía inútil ante la creatividad y adaptabilidad humana. No se habían disparado armas, pero el mensaje era claro: los humanos no jugarían más según las reglas del Consejo. Lo que el Consejo no entendió fue que los humanos no estaban luchando con armas. Estaban luchando con ingenio. Mientras la séptima flota de contención intentaba reorganizarse, nuevas operaciones de minería obligaban a las naves a dispersarse una y otra vez. Lo más notable era que los humanos no habían disparado un solo tiro. Cada movimiento estaba cuidadosamente diseñado para usar las reglas del Consejo contra ellos. «Quizá les resulte más cómodo observar desde fuera del sistema», sugirió el almirante Kal Renar después de 3 días de caos orbital. La flota del Consejo, humillada, se retiró. Lo llamaron un repliegue estratégico, pero todos sabían la verdad. El sistema humano estaba intacto, y no se había roto ninguna norma galáctica. Mientras el Consejo discutía cómo manejar la derrota, los humanos ya estaban en otra fase de su plan. Naves aparentemente civiles cambiaban de posición, líneas de suministro eran reforzadas, y en docenas de sectores se instalaban dispositivos misteriosos en operaciones de minería. Pero el Consejo, atrapado en su orgullo herido, no se dio cuenta de estos movimientos. El error fatal llegó en un día aparentemente ordinario. Una nave médica humana, el Ardent Dawn, transportaba vacunas cruciales a una colonia remota. Fue interceptada por una patrulla del Consejo liderada por el comandante Sembolar, quien alegó procedimientos de inspección estándar. La doctora Irene Sarin, a bordo de la nave, advirtió: «Estas vacunas son sensibles al tiempo. Un retraso costará vidas». Volar ignoró la advertencia y ordenó un disparo de advertencia. El impacto destruyó una parte significativa de las vacunas.
No hubo heridos, pero el daño estaba hecho. Los humanos ya habían trazado una línea. La doctora Sarin, con una calma helada, envió un mensaje a la Tierra: atacaron vidas inocentes. La respuesta humana llegó como un eco en todas las frecuencias: no más concesiones. Y con esa declaración, comenzó la fase final de un plan que había estado en marcha por años, uno que cambiaría para siempre el destino de la galaxia. En ese momento, los humanos cruzaron el umbral de la paciencia hacia la determinación implacable. La galaxia estaba a punto de aprender una lección inolvidable. La doctora Irene Sarin no era conocida por su agresividad. Durante más de 2 décadas, había dedicado su vida a salvar a cualquier ser que necesitara ayuda, sin importar su especie o procedencia. Pero el disparo que destruyó las vacunas marcó un cambio irreversible. La grabación de seguridad la muestra en la consola de su nave médica, su expresión serena transformada en algo que solo podía describirse como el rostro de la resolución. Computadora, ordenó, su voz firme como el acero: activar protocolo Aegis. Lo que ocurrió después desconcertó al comandante Sembolar. De la nave médica comenzaron a desplegarse dispositivos que parecían simples instrumentos de diagnóstico. Pero en realidad, estos sensores mapeaban cada punto débil y vulnerabilidad estructural de la nave del Consejo con precisión quirúrgica. Comandante Volar, dijo Sarin a través del canal de comunicaciones, permítame explicarlo en términos médicos. Su nave es ahora mi paciente, y yo soy su doctora. Conozco exactamente dónde operar. La doctora Sarin dio un ultimátum: desactivar las armas del Consejo en 10 segundos o enfrentar una cirugía de emergencia, que, según sus palabras, tenía una tasa de supervivencia del 0%. Volar, enfrentado a una situación sin precedentes, ordenó la retirada. Pero el daño ya estaba hecho. El mensaje de la doctora Sarin a la Tierra fue breve: atacaron inocentes. La respuesta humana fue inmediata, resonando en todas las frecuencias: no más concesiones. Esa misma declaración fue enviada al Consejo. Esta vez, llegó acompañada por un ultimátum firmado por la embajadora Aelira Dourn: en 12 horas, los humanos demostrarían por qué la Tierra fue catalogada como un mundo de muerte. La galaxia observaba con una mezcla de asombro y temor. Por primera vez, el Consejo se dio cuenta de que sus errores habían desencadenado algo que no podían detener. El Consejo, atrapado en su propia arrogancia, no entendía la magnitud del reloj que acababa de ponerse en marcha. 12 horas, repitió la embajadora Aelira Dourn con una calma calculada. Tienen 12 horas para tomar una decisión inteligente. El Consejo, sin embargo, optó por debatir. Durante las siguientes 10 horas, discutieron procedimientos, protocolos y políticas. Mientras tanto, los humanos se movían con precisión silenciosa. Las naves en cada sector estaban reorganizándose, líneas de suministro se reforzaban y los sistemas anteriormente ignorados cobraban vida. La galaxia no entendía lo que estaba viendo, pero algo estaba claro: los humanos no habían estado inactivos. Cuando las 12 horas llegaron a su fin, el Consejo seguía sin ofrecer una respuesta clara. En ese momento, la figura de la comandante Olivia Cad apareció en todas las pantallas del espacio del Consejo. No solo en los canales de comunicación oficiales, sino en sistemas de entretenimiento, dispositivos médicos e incluso en registros privados. Nadie supo cómo lo lograron. Buenos días, dijo Cad, su voz suave y su rostro casi relajado. Intentamos ser amables. Realmente lo intentamos. Pero parece que la lección solo puede ser aprendida de la manera difícil. Y entonces, la flota de sombras se rebeló. Miles de naves emergieron de asteroides, construidas en secreto durante años con recursos que el propio Consejo había aprobado. Cada una de estas naves estaba diseñada para inspirar terror, estructuras angulares, sistemas de armamento ocultos y una capacidad táctica que el Consejo no había anticipado. Construimos esta flota en su territorio, continuó Cad, usando permisos de minería aprobados por ustedes. Nunca pensaron en preguntar para qué necesitábamos herramientas tan avanzadas.
Las naves no abrieron fuego, pero su presencia fue suficiente para paralizar al Consejo. Cada nave era un testimonio de la adaptabilidad humana. Mientras el Consejo titubeaba, la galaxia observaba en un silencio atónito, comprendiendo que el destino estaba a punto de cambiar para siempre. El Consejo, por primera vez en su historia, se encontró enfrentando no solo el ingenio humano, sino su absoluta determinación. Cada nave de la flota de sombras activó sus sistemas simultáneamente, iluminando el vacío espacial con una energía tan inmensa que se detectó a sectores de distancia. Los escudos emitieron un brillo espectral, mientras los manipuladores gravitacionales ajustaban trayectorias con precisión letal. Esos láseres de minería, que el Consejo había aprobado para la Tierra ahora se movían como bisturís galácticos, capaces de desarmar naves enemigas con cortes exactos. Todo esto fue autorizado por ustedes, dijo la comandante Olivia Cad a través de los canales abiertos, su voz impregnada de una calma que helaba hasta los huesos. Cada componente, cada sistema, cada arma. Nunca se molestaron en preguntar por qué una especie de un mundo de muerte necesitaba herramientas tan avanzadas. El Consejo intentó mantener la compostura, pero el pánico ya se había instalado. Los delegados intercambiaban miradas, buscando respuestas donde no las había. Cad continuó, durante años, seguimos sus reglas. Aceptamos sus restricciones, sus regulaciones, sus sonrisas condescendientes. Pero cuando cruzaron la línea y amenazaron nuestras vidas, nuestra respuesta se volvió inevitable. Mientras hablaba, las naves humanas se reconfiguraban. Ya no eran simples herramientas de minería o transporte. Ahora eran símbolos de poder, de una paciencia que había llegado a su límite. La galaxia entera observaba con una mezcla de asombro y miedo. El ultimátum humano llegó con una declaración final: tienen dos opciones, rendirse incondicionalmente o enfrentar el resultado de subestimar nuestra paciencia. Por primera vez, el Consejo titubeó. Su poderosa maquinaria política y militar había sido eclipsada por una especie que no solo sobrevivía, sino que prosperaba bajo presión. Mientras el reloj avanzaba hacia el final del ultimátum, la galaxia se preguntaba si el Consejo podría evitar el abismo o si los humanos finalmente demostrarían por qué eran considerados los habitantes de un mundo de muerte. El silencio en la sala del Consejo fue ensordecedor. Por primera vez, la arrogancia galáctica había sido aplastada por una fuerza que no necesitó disparar un solo tiro. Se acabó el tiempo, anunció la comandante Olivia Cad. Su rostro seguía proyectado en cada pantalla de la galaxia, mientras las naves de la flota de sombras mantenían su formación implacable. Tienen una última oportunidad. Rendirse y aceptar una nueva era, o aprender de la forma más dolorosa porque la Tierra fue clasificada como un mundo de muerte. El Consejo intentó articular una respuesta, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Cada miembro entendía que no había escapatoria. Mientras tanto, la embajadora Aelira Dorn entró en la sala del Consejo. No llevaba las vestiduras diplomáticas de antaño, sino un traje negro impecable, más intimidante que cualquier armadura de guerra. En sus manos sostenía un documento físico, algo tan arcaico que causó confusión inmediata. Este es un acuerdo de rendición, dijo Dorn, colocando el documento sobre la mesa central. No exigimos represalias. No pedimos reparaciones. Pero lo que pedimos es simple, un cambio real. El líder del Consejo, con la voz temblorosa, preguntó: ¿qué ocurre si nos negamos? Elena Dorn sonrió, pero no fue una sonrisa cálida ni conciliadora. Fue la sonrisa que marcó el destino de la galaxia. Entonces simplemente dejaremos de ser amables. ¿Quieren saber qué ocurre cuando cada médico humano deja de curar, cuando cada piloto deja de transportar o cuando cada ingeniero deja de mantener sus sistemas en funcionamiento? Pueden averiguarlo, o firmar. El Consejo no necesitó más. En menos de 20 minutos, el documento fue firmado. La rendición fue oficial, y con ella, nació una nueva era. Pero los humanos no buscaron dominación. En lugar de eso, comenzaron a reparar.
Reestructuraron rutas comerciales para la eficiencia. Simplificaron procesos burocráticos, eliminando siglos de redundancias. La flota de sombras fue convertida en una fuerza de respuesta para desastres y crisis humanitarias, transformándose de un símbolo de terror en uno de esperanza. Pero nadie olvidó. Nadie olvidó que los humanos habían mostrado su capacidad para destruir sin siquiera atacar. Cada sala del Consejo ahora lleva una inscripción que dice, la paciencia no es debilidad. Y así, la galaxia aprendió una lección eterna, nunca confundir gentileza con incapacidad. Porque cuando los humanos deciden que basta, ya es demasiado tarde. Hoy aprendimos que la paciencia puede ser una virtud, pero también un arma. Si esta historia te impresionó, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más relatos épicos que desafían la imaginación. Y. Recuerda, cuando los humanos deciden que ya no es momento de ser amables, el universo cambia para siempre.